momento que hablamos sobre el resurgir de la ciudad, yo diría, bueno, pues el primer caso es como decir, bueno, ¿de dónde viene o por qué resurgir, pues, no? Y esto básicamente viene, ya lo decía Miguel, no necesariamente 2006, 2003, 99. Torreón y el centro empezaron a tener una serie de decadencias. En algún momento Torreón era la ciudad por excelencia del porfiriato. En 1897 es como estas fechas en las que empieza como centro poblacional. De 3,000 personas que había en este lugarcito, en este rancho del Torreón, de pronto en 1910 había casi 40,000 personas, ¿no? Este boom económico, este cruce ferrocarriles que ya todos conocemos, estas avenidas del río Nazas y de la Guanaval, las lagunas que tristemente ya no existen. Bueno, pues era una ciudad muy boyante. Aquí tuvimos adelantos tecnológicos que no llegaron a México hasta un poco tiempo después. Aquí tuvimos un tranvía, había una línea aérea, las primeras calles con luz eléctrica. Y bueno, pues así fuimos creciendo. Nosotros ahora acá en el instituto hay un museo que es el Museo de la Moneda, un edificio que está aquí del Banco de México, y bueno, el Banco de México no tenía de esas instalaciones más que en 3, 4, 9 ciudades del país, y esa sucursal del Banco de México no se fue a Durango, no se fue a Saltillo, capitales, sino que se vino aquí a Torreón precisamente por esa boyanza, por esa bonanza económica que teníamos, y obviamente venía gracias o principalmente por el tema del algodón. Y bueno, la avenida Morelos era una avenida muy importante, se funda en 1920, está a punto de cumplir 100 años, Las Palmas que ustedes ven ahí están a punto de, si no es que ya las cumplieron, 100 añitos, que no es nada, o que diga, no es poca cosa, perdón. Y era de lo más moderno, lo fundan Azario Ortiz Garza, en un momento en el que suceden cosas también como el Estado de Revolución, edificios como la Casa Mudéjar, en fin, un montón de edificios que se empiezan a hacer precisamente esto a principios del siglo XX, y entonces es una representación un poco de lo que era el espíritu de Torreón, pues, ¿no? Ver hacia adelante, el progreso, etcétera. Sin embargo, bueno, pues empezamos a tener problemas y empieza a haber problemas de mala administración en el campo, de corrupción, de mal uso de los, de los créditos. Y entonces, en 1910, tener una persona como Rafael Arocena, que, bueno, pues a nombre de él es que este museo funciona, o tiene el nombre, perdón, una persona que desde su oficina podía modificar el precio del algodón a nivel internacional simplemente con cerrar o abrir los mercados del producto que ellos generaban en sus ranchos. Bueno, pues llegamos a casi sembrar casi, bueno, pues imagínense la cantidad de hectáreas que se sembraban, pero tengo el dato que en 2000 había sembradas 53,000 hectáreas de algodón, y ahora, bueno, hubo un pico, un sótano en el cual llegaron casi a 13,000, y ahora tenemos un promedio de 18,000 hectáreas que se siembran de algodón. Otra crisis importante es la crisis de las maquilas. De pronto llegaron como la panacea de la solución de los problemas laborales y económicos de la región, y pues yo no sé si ustedes se acuerdan, pero aquí había hasta anuncios donde decían que la mezclilla del país, de aquí de la laguna de Gómez Palacio, en específico para coraje de los torreonenses, porque todo el mundo decía, no, bueno, no nomás en Gómez, en toda la laguna había maquiladoras. Bueno, pues en los 90 se cae eso por crisis económicas, etcétera, y entonces volvemos a caer, pero fue como una especie de descenso, pues, así poco a poco, y eso fue generando que, bueno, pues que se fuera alejando. Empezó a haber también una especie de, ¿cómo podemos decirle?, mudanza de los negocios de aquí del centro hacia el oriente, hacia el sur, hacia el norte, por todos estos trabajos o todas estas, como podríamos decirlo, como generar beneficios de bienes raíces hacia otras partes de la ciudad. Entonces empieza a mudarse, empieza a desocuparse. A mí me tocó muchas veces ir a caminar a las maquinitas ahí en la Morelos,
los papás, los abuelos iban y se conocían en la Morelos, etcétera, pues, ¿no? Entonces empezamos a tener una decadencia y esto se agudiza después con la crisis de inseguridad que tuvimos. Yo decía que a veces era muy complicado caminarla. Siempre, yo muchos años he vivido en el centro, en todo lo que tengo viviendo en Torreón nunca, afortunadamente, no me ha pasado nada en el centro, y bueno, eso fue generando una situación muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en Torreón? Bueno, pues teatros como esos, edificios como el Hotel Salvador, este edificio Monterrey, que es como de los últimos y es como nuestro rascacielos, es el edificio más alto de Torreón. Cuando tembló aquí, ¿no?, en Morelia, no sé qué, hace muchos años, todo el mundo salió despavorido porque medio se sintió el temblor. Lo que les decía, esta crisis que pues empieza a tener su inicio, yo lo ubico más o menos por ahí de los años 80, y marco hasta el 2016 porque es cuando empieza a darse este cambio en la percepción de inseguridad. Y bueno, esto es de las cosas terribles que nos pasaron acá. Creo que a todo mundo tuvimos gente, amigos, a nosotros mismos nos pasaron, nos enteramos de matanzas, de robos, de levantones, de balaceras. El número de homicidios, vean esa curva como de algo muy tranquilo, que bueno, normalmente eran crímenes pasionales, o un asalto y se muere gente. Bueno, de repente saltamos hasta 825 personas muertas solamente en 2012. Esto aquí a una cuadra, yo creo que a todo el mundo le sucedió esto, o las vio, lo vieron. Moreleando inicia 3 días después de justo una balacera que se dio aquí en el centro, murió una persona, y justo porque estaban ahí apostados estos policías federales, pues, ¿no? Hay otro contexto y de pronto empiezan a suceder cosas en 2012. Un tema es la elección en la que salió, ahora sí que redundando, elegido Enrique Peña Nieto, pero también otro parteaguas o referente importante para nosotros. Nos empezamos a enterar que se quería hacer algo en la Morelos, que un paseo, que ya hay 40 millones, que va a costar tanto, que aquello y el otro. Y en la Plaza Mayor, ahí está nuestro, ¿cómo se llama?, muy honorable Moreira primero. Y bueno, pues el dato era que iba a costar 500 millones de pesos y se iba a acabar a fines de 2010 la obra. Y pues la realidad es que se duplicó casi el presupuesto y que se tardó más de 3 años de lo que se había dicho. Y eso no es lo principal, sino que lo principal es que en todos estos terrenos que vemos aquí alrededor de esta plaza, pues hubo información privilegiada, y si yo sabía que iba a suceder ese proyecto, bueno, pues iba contigo y te decía, oye, ¿cuánto cuesta tu casa? No, pues no sé, no tiene precio, pues 100,000 pesos, te doy 200,000. Canijo, pues se lo compraban, pero esas personas se lo vendían al gobierno en 2, 3, 4, 5 veces más. Entonces, por eso es que el proyecto se va inflando, pues, ¿no? Por un lado. Por otro lado, con todo el tiempo en el que estuvo cerrada esa avenida, esa zona, bueno, pues se fue muriendo. Sí, imagínense, yo creo que muchos de aquí lo recordamos, recordamos esa situación alrededor de la Plaza Mayor, lo que es ahora la Plaza Mayor. Yo me acuerdo ocasiones que iba al Teatro Isidoro Martínez y era una situación así como muy triste. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, este hombre que de esa declaración, en ese entonces era presidente de la Cámara de Comercio, ahora es regidor en esta administración, fue secretario de Economía como premio. Entonces él decía, vamos a hacer este proyecto que va a durar 5 meses y que pues nos vamos a gastar eso, ¿no? Bueno, ya los medios después nos dijeron que costó 120 millones y se tardaron 2 años. Entonces nosotros dijimos, a ver, con toda esta dinámica de Peña Nieto y que la inseguridad y las marchas y ruedas del desierto, tengo que decir, surge ruedas del desierto, dijimos, tenemos que hacer algo. Porque otra cosa que de pronto es, ¿por qué nos ponemos a hacer las cosas? ¿Sí? O sea, de pronto yo escucho a mucha gente que se va de la ciudad porque Torreón no tiene
cosas que hacer, porque no hay profesión. Obviamente se agudizaba. En ese momento, 2012, había una estadística que decía 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años se quieren ir de la ciudad. ¿Y por qué meterte en problemas? Si aparte uno sabe que la forma de trabajar de los políticos normalmente no es como muy transparente, ni clara, ni en buena lid como sucede, más cuando hay tanto dinero involucrado, más cuando hay una guerra del narco alrededor de ti. ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a arriesgar? Y para mí era algo tan sencillo como, yo nací en la Ciudad de México hace ya muchos años, nos venimos a vivir acá, aquí estaban mis tíos, mis primos, la alberca, las paletas Willy, la nieve del Chepo, el agua Celis, el centro, la plaza de armas, la Alameda, los elotes, mis abuelos. Entonces eso en algún punto pues se te va metiendo la sangre, pues, ¿no? Se te va metiendo la sangre, empiezas a tomarle amor a las calles. A mí particularmente se me hacía muy peculiar esta avenida. En la Ciudad de México todo gris, lluvias, muchos árboles obviamente, pero no había una calle similar, o por lo menos yo en mi corta edad no veía eso en la Ciudad de México. Y cuando empezamos a hacer las cosas, no crean que ya todo esto que les voy a poner ya lo teníamos así, a ver, esto es lo que vamos a hacer. La realidad es que fuimos haciéndolo poco a poco y nos fuimos dando cuenta conforme fuimos leyendo, conforme fuimos conociendo a gente, que lo que queríamos hacer nosotros era esto, ¿no? A veces nos decían, oigan, a ver, pero ustedes quieren hacer política, o este movimiento que es político, ¿qué quieren? Y nosotros les decíamos a todo el mundo, sí, realmente sí es político, pero es político desde este punto de vista, ¿no? La raíz griega de la palabra política justo es ciudad, y es asuntos de los ciudadanos, y para nosotros era hacer y ayudar a construir la ciudad. Entonces, cuando sucede todo esto, estamos en una situación de crisis de seguridad, y nos dimos cuenta después, como les digo, después no me llegó esta frase que dice que si quieres ir rápido, camina solo. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Y bueno, me voy a aventar un pequeño gol, pero creo que es algo que también me gustó de esta administración en la que ahora trabajo, que es trabajo en equipo, ¿no? Torreón, ciudad en equipo. Justo, si corres, bueno, puedes llegar bien rápido, pues, ¿no? Pero si quieres, la frase dice, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que ese fue mucho del éxito de Moreleando. Empezamos 6 personas. Entonces, alrededor de esto se empezó a crear una comunidad, nos hicimos 6 personas, empezamos, tuvimos una iniciativa, cerramos la calle, 14 cuadras, el primer Moreleando, bueno, había 300, 400 personas, que para mí ya fue una ganancia. Yo me recuerdo andando en bicicleta, la avenida Morelos toda sola, sin coches. Para mí, ahora que disfruto todavía más el tema de caminar, pues ver una avenida tan ajetreada como la avenida Morelos de repente sola fue algo así como uno de esos momentos que llaman de paz, pues, ¿no? Entonces, yo solo no lo hubiera hecho. Cada quien empezó a hacer su tarea. Éramos, por ejemplo, hicimos el diseño de Jorge Rubalcaba, José González y yo. Y entonces, esa pequeña comunidadcita lo que empezó fue a generar otras comunidades, ¿no? Primero, entablar diálogo, caminar constantemente la avenida y platicar con la gente de la calle, los que tienen locales, empezar a hacer alianzas. Yo recuerdo ahorita este momento que dice, uno de los momentos de Edgar, porque Edgar ahí estaba en algunos momentos en la avenida, sino es que todos los Moreleando junto con Ruth, Germán y toda su trupe de Palabra Cadabra, y alrededor de eso también empezamos a generar otra comunidad que fue la de los artistas. Pongo aquí Antiguo porque para mí creo que es como el espacio en el cual todas estas personas que en algún momento generamos Moreleando nos confluimos ahí en ese espacio. Y bueno, puse ahí esa imagen mía como DJ porque dentro de las múltiples actividades creo que es la que más me ha gustado. Y todo esto de hacer la programación, de ver qué hacíamos, en algún momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Llegamos y cerramos la calle nomás nosotros? Cerramos y nos vemos acá muy rebeldes y a ver, autoridades, háganse un lado. Y ahí en la plática se decidió no hacerlo así. ¿Por qué? Porque era como muy disruptivo y dijimos, bueno, vamos a empezar a pedir permisos
pedimos permiso oficialmente así al secretario del ayuntamiento, queremos hacer esta actividad en estas calles, queremos cerrarla, apóyennos con vialidad, y bueno, se fue generando. Cuando mezclas o cuando eres DJ, bueno, pues hay como cada quien tiene sus estilos, y el mío particularmente dentro de la onda de la música electrónica siempre era como tratar de que tú vivas tu viaje sin darte cuenta que fueron 100 canciones, y creo que de esa manera es como para nosotros sucedió con Moreliando. Empezamos a hacer una mezcla entre una época muy complicada, muy difícil, mediante una canción que pudiera hacer estas actividades que hacíamos una vez al mes, más pidiendo permiso y eso, sin ser tan disruptivo, a lo mejor como un set acá punk donde subes y bajas y no te importa cómo son los beats ni nada, sino que al contrario, fue algo tan suave que de repente las autoridades no se dieron cuenta, y cuando empezaron a hacer su proyecto, pues había 15,000 personas en la calle, o 30,000 como fue en el tercer aniversario, entonces ya no era tan difícil, ahora sí que darle palmaditas a los señores que están haciendo cosas en la Morelia, decirles, sí, así estás haciendo algo. No, a ver, nosotros estamos llevando 30,000 personas a la calle, tenemos tantos comerciantes que nos respaldan, entonces tú no vas a poder llegar a hacer las cosas como normalmente lo haces. Tienes que cambiar tu proyecto y tienes que cambiarlo de acuerdo a lo que nosotros como la calle, como los que vivimos la calle, la podemos ir reflejando en ese proyecto. Bueno, aquí este es el último equipo de Moreleando. Adelante, bueno, pues estamos Jorge, José y yo, y atrás el buen Zafos, que cuando él llega en el episodio número 7 de Moreleando, cambia la imagen gráfica, actualiza o moderniza nuestro logo. El buen Sócrates, que tristemente el año pasado falleció, Fernando, Aldo, Gustavo, que fue el que se le ocurrió la idea de comprar una lámpara cuando mes tras mes les decíamos, a ver, la calle está oscura, no camina nadie, a esta la del poniente, a esta parte del poniente de la Morelos, y dijo, oye, pues compremos una lámpara. Nelly, que está en diseño gráfico, y Vanessa, que también caminando y con su fuerza también cuando empezamos nos decían, miren, lo que primero que tienen que hacer es hacer un diagnóstico, hagan encuestas, vean de qué se trata, investiguen, hagan estudios y luego ya. Y nosotros dijimos, no, a ver, si hacemos eso, nunca lo vamos a hacer. Entonces fue tratar de hacer las cosas rápido, a lo mejor ahora desde el punto de vista burocrático sí tienes que generar mucha planeación, pero en ese momento tienes la capacidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y yo creo que esto es importante también, estas dos palabras son importantes para mí, la sincronía. Y yo veo como una sincronía entre cosas malas, cosas buenas, que al final fueron dando muchas cosas y se fueron generando causas y efectos que permitieron que ahora sucedan cosas como lo que está sucediendo en la Morelos. Y por otro lado, la empatía en cuanto a saber qué es lo que piensa la otra persona, saber qué quiere, que la otra persona sepa qué es lo que tú quieres, y de esa manera poder encontrar mejores soluciones a los problemas. Y algo que me llama mucho la atención es que esas dos palabras pues son femeninas, son de género femenino, y creo que habla un poco también de esta acción en la cual el peatón es uno de los más desvalidos. El feminismo ahora habla de esta inclusión y de esta equilibrar los desequilibrios, valga la redundancia, entre el machismo, entre el masculino y el género masculino y femenino. Y bueno, esto a mí me llama mucho la atención porque quiere decir que de alguna manera desde este género hacíamos una acción. Nos organizamos, no fuimos los únicos. Participación Ciudadana 29, que es una señora que sigue muy activa, Ruedas del Desierto, las puse un poquito así en ese orden cronológico: Consejo Cívico, Moreleando, Laguna Yo Te Quiero, Renacer, Distrito Colón, Liga Peatonal, a nivel nacional. Fueron muchas organizaciones que fueron surgiendo en ese año, que de alguna manera también formaron una comunidad de comunidades. A mí me daba mucha sorpresa, por ejemplo, en este tercer aniversario, que haya habido 30,000 personas y el equipo de Moreleando éramos básicamente 10 o a lo mejor hasta 20 personas, incluimos a los tránsitos. Se me hacía algo tan sencillo, tan sorprendente, y yo lo llamaba un poco como anarquía, pues, ¿no? La anarquía no es ir a quemar puertas del Palacio Federal y hacer pintas y aquello, ¿no? La anarquía es dejar que la sociedad se vaya equilibrando según reglas no escritas o momentos no escritos, y creo que eso es lo que pasaba en Moreleando, porque al final no estamos ahí atrás de cada persona. Durante las no sé cuántas ediciones que tuvimos, nunca tuvimos
un incidente grave, que algún loco, hay un vehículo dijera, vámonos, peatones, quítense, o asaltos o accidentes. Fue algo muy afortunado y que es parte de esta sincronía que les comento. Obviamente este era un tema importante. Ahora, todos estos temas, como les dije, los fuimos sacando, pero para nosotros el primer punto y siempre la clave era, vamos a posicionarnos para cuando llegue este proyecto de Paseo Morelos, nos van a tener que pedir a nosotros permiso como ciudadanos. El primer moreliano, si se fijan, bueno, esa mantita por ahí lo debo tener, y este era otro tema importante. Con todo este tema de la decadencia, de la violencia, fuimos dejando las calles, fuimos dejando las plazas, fuimos dejando los comercios, aproximadamente 1,400 talentos en 5 años, aproximadamente 600,000 personas en 5 años. Torreón tiene 662,000 personas según el último censo del INEGI. Entonces, en 5 años, casi toda la ciudad de Torreón caminó la Morelos en esos momentos. Y aparte, digo, yo no sé quiénes de aquí hayan estado en Moreleando, levanten la mano. Pues casi todos. Y creo que a mí la gente luego me dice, me agarra y me dice, ¿cuándo vuelves a hacer Moreleando? Tristemente la calle ya cambió su dinámica y es muy difícil que vuelva a darse eso, otra vez por las sincronías que se dieron en ese momento. Pero fue algo, no sé, es como esa chispa que se da, enciende algo y pues la chispa se apaga y siguen otras cosas, ¿no? Por ahí, aquí enfrente me da mucho gusto siempre, enfrente del Banco de México hay 5 árboles mezquites hermosos que los sembramos en esa ocasión, fue como en el segundo o tercer Moreleando, y ahora son unos árboles gigantes. Es más o menos lo que nos gastamos. En ese entonces, en 2015, el Paseo Colón costaba 50,000 pesos. Ese es el proyecto famoso. Imagínense, esto era lo que se quería sacar de alguna manera Zara o Louis Vuitton, que ustedes me dicen, no, bueno, pero ¿por qué no queremos a Zara y a Louis Vuitton y a Starbucks en nuestra calle, no? Bueno, porque para empezar, si no nos vamos tan lejos, aquí hay 5, 6, 7 cafeterías importantes que pudieran ser una tienda ancla en ese espacio. ¿Por qué sacamos a Zara si tenemos, no sé, alguna tienda local, no sé, la Terrace Shop, no sé? Se cambió el proyecto y se hizo de otra manera. No nos escucharon al 100% y hubo un momento donde se quedaron así y ahí se queda. Me va a quedar aquí. Cuando pusimos las luces, un amigo decía, oye Elías, pues fíjate que yo lo que veo es que ustedes lo que hicieron es que esta línea de tiempo la movieron, como así como se ve en el de arriba, la movieron, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor la movimos una microdécima, porque él decía, la movieron una microdécima esa línea de tiempo. Pero le digo, yo creo que la movimos de esta manera. Y si ustedes se fijan, pues a lo mejor aquí no se alcanza a ver la separación, pero a lo largo del tiempo, digo, allí estaba el ejemplo que encontré en la red, fuera como ese, pero creo que a lo largo del tiempo esa separación del cambio de la historia de alguna manera se va magnificando y bueno, pues se puede ver en lo que está sucediendo ahorita en la Morelos. Entonces, bueno, que si hay un resurgir, yo creo que sí. Nos queda a nosotros seguir haciendo ese cambio y yo creo que ahora les voy a pasar rapidito unos números. Por ejemplo, en 2016 la percepción de seguridad según barómetro era de 5.2, en el 2018 estamos en el 5.9. La percepción social sobre la seguridad pública en la laguna en 2017 era de 57%, ahora es de 54.8, una mejoría pequeña. Y creo que ya para terminar, sí puede haber un resurgir. Hay de repente, yo mismo estando en los centros, o sea, teniendo a cargo centros culturales, bibliotecas y museos, de repente te llegan noticias y dices, ay canijo, pues la cosa como que sí va, pero de pronto puede degradarse. Entonces tenemos retos como ciudadanos, como miembros de una gran comunidad que es Torreón, miembros de una gran comunidad que es La Laguna, y entre los retos principales que yo encuentro es uno que mencionaba aquí Edgar, que es el ser más incluyente y más inclusivo en la infraestructura, y también que sea más accesible para personas con discapacidad y a los peatones. De pronto toda la infraestructura está hecha para el vehículo y el peatón es el elemento más importante, y el claro ejemplo de eso para mí es este proyecto de Moreleando, en el cual miles de gentes, cientos de miles de gentes salieron a caminarla
y de alguna manera con esa caminata, con esa ruedita de Moreleando con piecitos, con nuestra energía logramos abrir ese canal, esa vena de la ciudad, y logramos revivirla. Entonces, caminemos nuestras ciudades, o rodémosla en el caso de Edgar, o andemos en bici, pero caminémosla y hagamos comunidad, compremos con nuestros vecinos, con nuestras tiendas locales, y visitemos el centro, ¿sí? No le tengan miedo. Yo creo que muchos que estamos aquí en la Rosena hemos venido, pero díganle a los demás que el centro es seguro y que hay muchas cosas que ver en el centro. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y gracias otra vez a todo el equipo de TEDx Morelos. Los felicito.